Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de temas proféticos por los tiempos que hoy estamos viviendo. Un programa para bendecir a la familia. Así es, bendiciones a todos y bueno, espero que todos puedan disfrutar las bendiciones que Dios está dando para este tiempo, porque estamos en uno de los mejores tiempos para la familia y para la iglesia también. Así es. La Biblia es la palabra que Dios ha dejado aquí en la tierra precisamente para ser enseñados en los tiempos. Los tiempos son importantes. La señal importante de la profecía tiene que ver con el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Así dice, por ejemplo, cuando vino Jesucristo por primera vez, Dios dijo, al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Todo tiene un tiempo. Dios marcó los tiempos con el sol, la luna, y a través de la rotación de la luna alrededor de la tierra, el traslado de la luna en la tierra, se forman los meses, y lo que se traslada de la tierra al sol hace el año. Dios se mueve de año en año. Los ciclos de Dios son anuales, y Dios estableció primavera, verano, otoño, invierno, y puso su calendario, un calendario para que el ser humano pudiese conocer acerca de los tiempos proféticos de Dios. Vamos a empezar leyendo en Romanos capítulo 13, versículo 11, que habla del tiempo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es lo que enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. Debemos levantarnos porque ya está pronto la salvación. La segunda venida de Cristo pronto sucederá. Estamos viviendo una generación del retorno de Jesucristo. Por eso tenemos que conocer los tiempos de Dios. Dice la Escritura, puedes seguir leyendo el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Por eso predicamos el Evangelio, porque el Evangelio es luz. El Evangelio nos alumbra para entender lo que está sucediendo y pronto sucederá. Dios, a través de su palabra, nos va alumbrando. La iglesia de Jesucristo está cumpliendo su trabajo en la tierra, alumbrando a la gente, para que las personas puedan salir de las tinieblas espirituales, puedan salir del engaño de un enemigo llamado Satanás, el diablo, y puedan conocer la verdad y ser libres de ese engaño. No hay una generación con mayor información de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, que la generación actual. Dios ha permitido que nosotros vivamos en esta generación. Somos la generación del siglo XXI. Hoy estaremos hablando del tiempo de la iglesia. La iglesia tiene un tiempo determinado, tiene un periodo determinado en la tierra. La iglesia es el gran misterio que Dios reveló, y muchas personas no conocen lo que es la iglesia. Tienen el concepto del pensamiento humano, pensamiento religioso, pero no conocen, de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a la Biblia, lo que es la iglesia. De acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, la iglesia son personas. Somos personas que nos reunimos para hablar de Jesucristo, para ser enseñados en la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia habla de Jesucristo. Aquí en la tierra vamos a reunirnos a un lugar determinado para escuchar de Jesucristo, para poder hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que por eso tenemos que entender de la iglesia, y la iglesia son personas. ¿Y cómo comenzó la iglesia? Comenzó con 120 personas.
Así comenzó la iglesia en una reunión de 120 personas. Pero a partir de la reunión de 120 personas, que era una reunión de oración, la Biblia enseña que nos reunimos para orar. Orar es comunicarnos con el cielo. Y Dios del cielo envió al Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, se estableció en el cuerpo de 120 personas. O sea que el Espíritu Santo penetró el cuerpo para habitar en cada cuerpo de 120 personas. La Biblia enseña que el cuerpo del creyente en Cristo es el templo de Dios en la tierra. Así que cada creyente, cada cristiano verdadero es un templo aquí en la tierra, y la función del templo es la oración. Nos reunimos para comunicarnos con Dios. Los secretos le pertenecen a Dios, los misterios son de Dios, y para nosotros los seres humanos en la tierra, lo que Dios vaya revelando de generación tras generación. Dios trae un despertar para cada generación, trae un avivamiento, trae un conocimiento para cada tiempo. Por eso los tiempos proféticos son importantes. Y en el tiempo de ahora, siglo XXI, somos una generación de mayor conocimiento de los secretos de Dios, porque estamos en los últimos tiempos ya. Por eso tenemos que conocer lo que sucedió desde el principio cuando Dios dio nacimiento a la iglesia. 120 personas reunidas en un lugar de Jerusalén donde recibieron al Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Dios iba a dar la revelación de sus secretos. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo ha estado de generación en generación aquí en la tierra. La Biblia nos enseña que el día que nace la iglesia fue algo sorprendente, algo extraordinario. Allí comienzan los milagros, o comienza la vida de milagros, comienza lo sobrenatural, porque la iglesia nada tiene que ver con lo natural. La iglesia nada tiene que ver con el pensamiento lógico del ser humano. La iglesia nada tiene que ver con la filosofía humana. Nada tiene que ver con doctrinas del hombre. La iglesia tiene que ver con el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios venía por medio del Espíritu Santo. Cuando 120 personas recibieron al Espíritu Santo, todo cambió en cada persona. Y fue allí cuando el apóstol Pedro dirigió el primer mensaje evangelístico, dice la Escritura, y 120 personas que estaban reunidas se multiplicaron en un solo día. En un solo día hubo un incremento en la asistencia a la reunión de todos ellos que estaban en Jerusalén. Y la Biblia dice que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Esto es milagroso, esto es sorprendente, esto es extraordinario. Una iglesia que comienza en un día, 120 personas se convierten en 3,120 personas. Y un dato que da la iglesia también tremendo. Es que de esas 3,000 personas habían por lo menos unas 17 nacionalidades. Así es, o sea que en Jerusalén era la fiesta de Pentecostés, sí. Y de diversas naciones de la tierra habían ido a Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Pero ese día que vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, la Biblia dice que se oyó un estruendo en el cielo, como de un viento recio, dice la palabra. ¿Puedes leer? Vamos a empezar a leer en Hechos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Habla de cómo nació la iglesia hace 2018 años en Jerusalén. La iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el hacedor de los milagros, es el que hace todo milagro de sanidad, de liberación, de multiplicación de panes, todo lo hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja en la tierra por medio de personas. La primera persona con la que trabajó el Espíritu Santo en la tierra se llamó Jesús de Nazaret. Por eso dice la Escritura en Hechos 10:38, como Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret. Aquí en la tierra Dios lo envió para hacer sanidades, para hacer milagros. Jesucristo vino bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo necesita un cuerpo donde manifestarse. El día que nace la iglesia, 120 cuerpos, 120 personas estaban disponibles para ser la casa habitación del Espíritu de Dios, para que empezara el tiempo de los milagros, para que empezara la vida de lo sobrenatural. Esta es la iglesia. La iglesia son personas humanas, seres humanos como nosotros, que vivimos en la tierra, pero no nos movemos de acuerdo al pensamiento lógico, racional del ser humano. No nos movemos de acuerdo a la filosofía humana. No nos movemos de acuerdo al pensamiento del ser humano. Nosotros, los cristianos verdaderos, los que hemos creído en Jesucristo y estamos llenos del Espíritu Santo, porque así comenzó la iglesia, llena del Espíritu Santo, nos movemos de acuerdo a la enseñanza que da el Espíritu Santo en la palabra de Dios, la Santa Biblia. El Espíritu Santo nos alumbra por medio de la palabra. La palabra es inspiración del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien revela los secretos de Dios. La palabra se abre por medio del Espíritu Santo para revelar misterios y secretos de Dios para cada generación. Así que la iglesia comenzó en Jerusalén en un día extraordinario, el día de Pentecostés. La característica fue el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia nace en el bautismo en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Ahí podemos decir, Jesucristo, Él vino a dar fundamento a la iglesia. Sí. Por eso Él dijo, yo soy la roca y la iglesia está sobre la roca. Sí. Pero quien realmente la inauguró fue el Espíritu Santo, Él la inició. Sí. O sea, es como decir, Jesucristo, Él empezó con la obra y el Espíritu Santo prácticamente la concluyó. Sí, el Espíritu Santo obró, mejor dicho, a través de la persona del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús tenía que resolver el problema del pecado. Sí. Y por eso la obra de Jesucristo en la cruz es fundamental. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba con el Señor Jesús en la obra de la cruz. Así que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo van juntos, siempre juntos. Y hoy podemos nosotros caminar con el Espíritu Santo en comunión, por eso debemos también estar estudiando la Biblia. Vemos también que, porque Jesucristo dijo, yo me voy, pero el Consolador va a venir, sí, que es el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo. Le dijo también a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa, lo cual quiere decir que la iglesia empezó cuando el Espíritu Santo vino a la tierra. Así es, sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Exacto, porque Él la hizo. Entonces la característica de una iglesia es la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, donde hay milagros, donde hay sanidad, donde hay manifestaciones de señales, donde hay una manifestación muy diferente a la vida de lo normal. Sí, por eso el Espíritu Santo también sopló sobre los 120 personas. Sí. Y vemos también el Espíritu Santo, Él sopló sobre el primer hombre, sobre Adán. Y ahora está soplando sobre la iglesia, lo cual quiere decir que ese soplo que hizo tanto en el primer hombre como en la primera iglesia es para toda la tierra. Es para todos los que crean en Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio en toda la tierra
para que todas las personas puedan creer en Jesucristo, salgan de la incredulidad, de las tinieblas, donde el enemigo tiene que muchos solamente tienen religión, pero no tienen conocimiento de Dios o una relación con el Dios verdadero. Entonces se predica el Evangelio para que las personas se arrepientan de su pecado de incredulidad, pecados que están cometiendo con su cuerpo, acepten a Jesucristo y reciban el bautismo en el Espíritu Santo para que cada persona en toda ciudad y en toda nación se convierta en un hacedor de milagros. Y bueno, también vemos ahí las cifras, ¿no? Las cifras hablan acerca de que Dios fue el que intervino en el día de Pentecostés, ¿no? Si sumamos, por ejemplo, 120, 1 más 2 más 0 son 3, sí. Y se ganaron 3,000 almas. 3,000 almas se ganaron en el mismo día. En el mismo día. Eso es sorprendente, esto es milagroso, sí. En los términos que ya estamos acostumbrados a conocer. El libro de los Hechos es un libro que habla de milagros, sí, sorprendentes, que habla de lo sobrenatural. Es la vida de la iglesia cuando comenzó en el siglo I. O sea que estamos hablando del inicio de la verdadera iglesia. Hombres y mujeres, porque dentro de los 120 personas que estaban en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo, que era la promesa de Dios el Padre, enviada por Jesucristo el día de Pentecostés, en esas 120 personas estaban mujeres. No solamente estaban los apóstoles, estaban mujeres, entre ellas estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Otras mujeres como María Magdalena estaba también allí esperando la promesa de Dios el Padre. Vamos a leer Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5, donde Jesucristo habló de la promesa. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Son las palabras del Señor Jesucristo hablando de el Espíritu Santo. Serán bautizados con el Espíritu Santo, dijo Jesucristo. Son las enseñanzas para el inicio de la vida cristiana. No es el bautismo en agua. El bautismo en agua ciertamente se tiene que hacer, pero el bautismo en agua no me lleva a la vida de milagros. Quien me va a llevar a la vida de milagros, de hacer milagros, es el Espíritu Santo. Sí. Por eso Jesucristo dijo, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Puedes leer el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados los cristianos a ser testigos de Jesucristo. Cristo es el poder de resurrección, es el poder de hacer milagros. Jesucristo está vivo y Él se manifiesta en la vida de todo cristiano por el poder del Espíritu Santo. Si no está la presencia del Espíritu Santo, entonces habrá miedo y temor ante los problemas de la vida diaria. Por eso muchas personas no son testigos de Jesucristo, porque tienen miedo de hablar de Cristo, miedo de hablar de Jesucristo en el trabajo, miedo de hablar de Jesucristo en el salón de clases, miedo de hablar de Jesucristo a sus propios familiares, miedo de hablar de Jesucristo a cualquier persona, porque el miedo es un demonio, es un espíritu. Y el Espíritu Santo vino precisamente para echar fuera demonios. Ese demonio de miedo, de temor, hay que echarlo fuera. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos, nos da valentía, nos da denuedo para hablar de Jesucristo, trae el celo de Dios para hablarle de Jesucristo a cualquier persona en cualquier lugar. Jesucristo dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Desde dónde? Desde donde comenzaba la iglesia. ¿Dónde comenzaba la iglesia? En Jerusalén. 120 personas estaban comenzando la iglesia
y el mismo día ya pasaron a ser 3.120 personas de diferentes nacionalidades. Dios las repartió para todas las naciones y Jesucristo dijo, hasta lo último de la tierra serán testigos. Hoy estamos en el siglo XXI. Han pasado 21 siglos de la iglesia, estamos en el año 2018, estamos viviendo nosotros en esta parte del mundo que es América y nuestro México, y conocemos de Jesucristo, de dónde partió el Evangelio, de Jerusalén, pero ahora estamos en el siglo XXI viviendo en una ciudad como Villahermosa y conocimos de Jesucristo. Ahora aquí estamos hablando de Jesucristo, estamos enseñando del Cristo resucitado, enseñando de que hay esperanza para cualquier persona afligida, necesitada. Muchos están pensando en muerte por el espíritu que se mueve en los tiempos de hoy, pero para ello es el Evangelio. Predicamos el Evangelio para que las personas sean liberadas del miedo, del temor, y también sean sanadas, restauradas, prosperadas, porque Cristo se manifiesta a través de hombres y mujeres al tiempo de hoy. Hoy en día, si sacamos cuenta, cuando comenzó la iglesia eran 3.120 personas, pero hoy, ¿cuántos millones de cristianos hay en el planeta Tierra? En toda ciudad hay iglesias cristianas, en cada país hay iglesias cristianas, así que hay millones de cristianos en el mundo entero. Esto habla de crecimiento. Así que estamos en los últimos tiempos. Jesucristo pronto regresará y levantará su iglesia multiplicada. Son los tiempos de hoy. Este evento profético que estamos esperando en nuestra generación, porque tiene que ver con nuestra generación, es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significado tiene en la profecía? El fin del trabajo de la iglesia, el fin de la predicación del Evangelio, porque estamos predicando de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos. En su muerte venció al diablo, y ahora toda persona que acepte el Evangelio de Jesucristo por fe, creyendo lo que sucedió hace 2018 años atrás, será salvo. Porque hay que creer, el que cree en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, el que cree que Jesucristo resucitó de los muertos, entra a la salvación de vida eterna. La salvación ahora es por fe. Es lo que trabaja la iglesia o lo que predica la iglesia hoy en día, es lo que hablamos hoy. Nosotros no fuimos los que morimos en la cruz, fue nuestro Señor Jesucristo quien pagó el precio por nosotros, por amarnos a nosotros. Pero no todos están dispuestos a creer, no todos han creído en lo que sucedió en la cruz del Calvario. Entonces vendrá otro tiempo profético. Pero antes de que venga lo que sigue, Dios va a levantar o va a sacar de la tierra a su pueblo. A cómo entró la iglesia, de manera milagrosa, sorprendente, extraordinaria. De esa misma manera, Dios sacará la tierra de manera sorprendente, milagrosa, extraordinaria. Y por eso estamos enseñando lo que la Biblia muestra. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde habla del inicio de la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Estas 120 personas empezaron a hablar en un lenguaje espiritual, diferente al lenguaje de una nación. Así que aquí tenemos algo sorprendente. Cuando nace la iglesia, Dios estableció que la forma en que se iba a manifestar
el don de las lenguas para llevar el evangelio era a través de los diversos idiomas, porque habían varias personas de diferentes naciones que tenían que hablar de lo que sucedió. Ellos llevaron la noticia a sus naciones en el idioma correspondiente, pero pudieron entender lo que sucedió el día de Pentecostés. Sí, aquí nos dice, por ejemplo, las nacionalidades, ¿no? O sea, algunos eran judíos, digamos, pero con otra nacionalidad, ¿no? Sí. Y aquí nos dicen todas, si los contamos, son 17 en total. 17 naciones. Vemos ahí, lo dice el versículo 9, bueno, el 8 voy a leer en adelante. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí están las nacionalidades: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos, dice, Les oímos atónitos. hablar en nuestras lenguas, o sea, ellos escucharon en su propio idioma. Esto es y estaban, extraordinario. dice, todos atónitos, o sea, que Dios dice el le abrió 12. el entendimiento al Sí. idioma correspondiente. Solamente Dios. Se le llama interpretación de lenguas. Hubo la interpretación del idioma en ese momento para que llevaran el evangelio, para que llevaran lo que estaban experimentando a sus respectivas naciones. Y es allí cuando el apóstol Pedro da el primer mensaje de evangelización, Sí. explicando lo que había sucedido, porque la presencia del Espíritu Santo estaba profetizado en Joel, y de acuerdo a lo escrito en Joel, con el profeta Joel, se cumplió en el tiempo de cuando nace la iglesia, 120 personas, cuando vino el Espíritu Santo. Puedes leer lo que dice el versículo 41, capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas, así nació la iglesia en un solo día. Eran 120 y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con el don de las lenguas, y Pedro dio el primer mensaje evangelístico y se convirtieron 3,000 personas. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Porque es la clave. ¿Para quién es el bautismo en el Espíritu Santo? Aquí el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, está diciendo, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para toda persona que está creyendo en Jesucristo. Es para cualquier persona a quien el Señor está llamando a la salvación. Es la voluntad de Dios de que toda la humanidad sea salva. Jesucristo vino por toda la humanidad, vino por nosotros los pecadores. Jesucristo vino para llevarnos a la eternidad. Así que para que podamos nosotros vivir en esta tierra en santidad, en la salvación que nos da Jesucristo, y que podamos caminar hacia adelante, hacia los tiempos que ya estamos viviendo, porque esta tierra va a desaparecer. Dice la Biblia en Apocalipsis que vendrá nuevos cielos y nueva tierra. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios es la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso la promesa de Dios, que es la del Espíritu Santo, es para toda la humanidad, es para toda persona, siempre y cuando crea en Jesucristo, crea en Dios, crea en la palabra de Dios. Si no cree, no puede recibir lo que no cree. Hay que creer para recibir. Así que
Por eso se predica el Evangelio, para que toda persona tenga la oportunidad de creer y de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y empiece la salvación. La iglesia es un misterio que Dios lo reveló, porque el misterio que estaba oculto en el corazón de Dios, Dios lo empezó a dar a conocer por medio de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Cristo vino a dar a conocer a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Cristo vino a dar a conocer los secretos y misterios de Dios. Era el ungido de Dios, el que podía dar a conocer lo que Dios había dispuesto para este tiempo. Y el misterio que Dios estableció en revelación lo dio a conocer Jesucristo. Eso está en Mateo capítulo 16. Jesucristo apartó a sus apóstoles y los llevó al norte de Israel. Sus apóstoles iban con él, salieron fuera de Israel, en las fronteras de Israel, y donde había un lugar de idolatría. Era un lugar de peregrinación pagana, donde muchos paganos, muchos idólatras iban a hacer sacrificios al dios Pan. Era un lugar contaminado con demonios. Y allí, en ese lugar, fue cuando Jesucristo hace la pregunta. Él era el maestro. ¿Quién dicen que yo soy? Entonces dijeron, bueno, la gente dice que eres un profeta. Jesucristo le dijo a ellos, y ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Entonces dice la Biblia, vino la revelación de Dios el Padre por medio del Espíritu Santo al apóstol Pedro. Pedro fue un bendecido de Dios porque recibió la revelación y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque recibiste esta revelación. No te la dio a conocer pensamiento humano alguno, sino te lo dio a conocer mi Padre. Te está revelando el secreto de que Cristo era el Mesías prometido, y Jesucristo entonces habló sobre la declaración dada a través de Pedro, la declaración que Jesús era el Cristo. Sobre esta roca, dijo Jesús, se refiere al Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, que es la primera vez en el Nuevo Testamento que encontramos la palabra iglesia. ¿Quién la dio a conocer? Jesucristo. ¿En qué lugar? ¿En qué ambiente? En un ambiente espiritual de tinieblas. Había muchas tinieblas alrededor, muchos demonios estaban por allí. Era un centro ceremonial pagano. Cuando Jesucristo dio a revelar la iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas de los demonios, las puertas del infierno, las puertas de las tinieblas no prevalecerán ante la presencia de la iglesia. Esta fue una declaración de guerra de manera frontal contra el reino de Satanás aquí en la tierra. La iglesia iba a cumplir un propósito divino del cielo. La iglesia no es religión, la iglesia es el poder de Dios aquí en la tierra para enfrentarse a los demonios, echar fuera espíritus malos de personas, de familias, de ciudades, de naciones. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, el reino de Dios ha llegado. Así que este es el concepto de iglesia que Dios revela por medio de Jesús. Podemos leer Mateo 16, versículos 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es lo que conocemos como la delegación de toda autoridad. Jesucristo es autoridad. Vino del cielo a la tierra, todo poder y autoridad estaba en Jesús y lo delegaba a la iglesia de Jesucristo. Por eso la iglesia tiene las llaves para abrir los cielos o cerrar los cielos. La iglesia tiene el poder de atar y desatar, atar espíritus malos, atar todo lo que el diablo está haciendo en ciudades y naciones y desatar las bendiciones de Dios. Por eso Jesucristo dio esta revelación importante de lo que iba a ser la iglesia. A partir de allí, ya Jesucristo, después de revelar el concepto de iglesia, entonces dijo, ahora es necesario ir a cumplir el propósito por el cual mi Padre me envió a la tierra: derrotar al diablo, derrotar el pecado, acabar con el pecado. Eso será en Jerusalén. Entonces Jesucristo habló de un concepto importante que la Biblia le llama la obra de Cristo o la obra de la cruz. Y es el número significativo del ministerio de Jesucristo, el número 3. El 3 representa un número importante en la tarea de Jesucristo aquí en la tierra. Y es el número también que representa el tiempo de la iglesia de Jesucristo en el planeta Tierra. Así como la iglesia tuvo un origen, tuvo un principio, tendrá su final. Se tendrá un arrebatamiento, dice la Biblia. Y hay un tiempo, y el tiempo profético ya se ha cumplido. Estamos viviendo tiempos como si fueran tiempos extras, tiempos de añadidura, tiempos de gracia. Son los tiempos que estamos viviendo. Por eso los días están acelerándose, las semanas, los meses, los años últimos son años acelerados. Son tiempos donde estamos viendo que como que se va reduciendo los acontecimientos en cuanto a los tiempos. Bueno, así que son señales proféticas. Se cumple la palabra donde dice la Escritura que en los últimos días los tiempos serían acortados. Porque hoy estamos viviendo ya ese tiempo. Sí. Y es un tiempo final donde mucha gente ni cuenta se da que estamos a punto de algo, de ser arrebatados. El tiempo de la iglesia se ha estado terminando. Está a punto de terminar la iglesia y Dios empieza otra vez con Jerusalén. Y realmente no hay otro tiempo para buscar a Dios más señalado que este. Este es el momento de volverse a Dios en arrepentimiento y de buscar a Dios como nunca en la vida lo has buscado. Hoy es tiempo verdaderamente de hacer un lugar para Dios en tu corazón y para que cuando venga el Señor te levante y no veas muerte. La promesa del arrebatamiento ahí está en la Biblia, en Tesalonicenses y en otras escrituras. Así que hoy es un tiempo muy importante para que cada uno busque a Dios y lo encuentre. Hoy están abiertas las puertas. Después el Señor termina con la iglesia y sigue Jerusalén, y entonces ya el que se quedó, se quedó. Por eso la palabra importante que hemos estado escuchando en los últimos tiempos habla de restauración. Porque Jesucristo vino precisamente para que todo volviera a su lugar inicial, a su posición inicial. Lo que perdió Adán y Eva fue la autoridad. Cristo vino a recuperar todo ello. Y hemos conocido de la restauración de los dones, restauración de las bendiciones que Dios estableció desde el principio. Desde que nace la iglesia ha habido un tiempo de restauración, porque los primeros años de la iglesia el Espíritu Santo movió a hombres y mujeres a hacer milagros.
hombres y mujeres que tenían valentía, osadía, daban su vida por el Señor Jesucristo. Era el tiempo de la persecución del Imperio Romano, pero ellos no tenían el miedo, sino el denuedo del Espíritu Santo, hasta que llegó el siglo IV aproximadamente, cuando se institucionalizó lo que es el cristianismo para el Imperio Romano. Entonces hicieron a un lado al Espíritu Santo y es el hombre quien empezó a dirigir la iglesia. Y es desde allí que conocemos el concepto de religión, doctrinas de diferentes religiones cristianas. Hubo tinieblas durante varios siglos hasta el tiempo de la Reforma, siglo XVI. A partir de allí, Dios empezó un despertar en cuanto a las bendiciones establecidas de Dios a la iglesia desde el principio. Empezó una restauración de la sanidad, de la santidad, pero no se había visto la restauración del poder, de los milagros, de echar fuera demonios, como empezó la iglesia en el siglo I hasta el siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hablando de la historia de la iglesia, porque la iglesia es una, nació en Jerusalén, de allí partió a Roma y de allí se distribuyó, pero la iglesia está repartida en el mundo. Pero ¿qué sucedió en el siglo XX? A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vino la restauración del bautismo en el Espíritu Santo. Allí fue cuando empezó el mover nuevamente del Espíritu Santo. Y por eso hemos visto a través de los tiempos del siglo XX milagros sorprendentes, campañas evangelísticas de milagros. Y es cuando se conoció un movimiento especial del Espíritu Santo que se le ha llamado el movimiento Pentecostés. Iglesias que nacen en este mover. Y en este tiempo que vivimos, ahora estamos en un movimiento que se le llama el movimiento neopentecostés o neocarismático. Y muchas iglesias que estaban adormecidas empiezan a tener un avivamiento. Yo he conocido muchos avivamientos en diversas denominaciones cristianas y católicas a los tiempos últimos que estamos viviendo, porque es la obra del Espíritu Santo en el hombre. Una persona, sea de una denominación u otra denominación, si cree en lo que Jesucristo habló, si cree en lo que está en la palabra de Dios, entonces Dios trae un despertar. Y hoy estamos en ese tiempo del despertar, pero estamos en los últimos tiempos. Cuando Jesucristo dio a conocer la iglesia, el concepto de iglesia, fue cuando Jesucristo habló de su muerte y muerte de cruz. Veamos lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesucristo empezó a hablar de ir a Jerusalén, a padecer, a morir y al tercer día, 3 días, es el número profético que identifica el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. La señal está dada en la profecía de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, así estará el Hijo del Hombre, el cuerpo. Y el cuerpo representa la iglesia. La Biblia dice en Efesios, la Biblia dice en Colosenses, la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Así que por eso tenemos que ir entendiendo por el Espíritu Santo acerca del ministerio de Jesucristo. Cuando Cristo revela de la iglesia, empieza a hablar de los 3 días en Jerusalén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
3 veces habló Jesucristo de los 3 días. 3 días, 3 días, 3 días. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén a padecer, tiene que ir a morir y tiene que ir a resucitar de los muertos. La obra de la cruz termina en la resurrección, no termina en la muerte, termina en la resurrección. Por eso Jesucristo habló del bautismo de vida, el bautismo en el Espíritu Santo, recibir el poder de la resurrección, porque el bautismo en agua representa muerte, es el bautismo en muerte, pero no nos quedamos en la muerte. Cristo no se quedó en la muerte, resucitó al tercer día. Así que Jesucristo, Él dijo que iba a ir a Jerusalén a padecer, a morir y a resucitar. 3 veces enseñó de este pasaje o de esta experiencia que Él iba a tener. Por eso el número 3 es importante. La iglesia representa el cuerpo de Cristo, eso está en Colosenses 1:18. Vayamos a Colosenses, porque el cuerpo que es la iglesia representa precisamente lo que es Jesucristo cuando murió en la cruz. ¿Colosenses qué? 1:18. 1:18. Dice: y Él es la cabeza de todo cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 18. Ese es el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. Que es la iglesia. Ahora vayamos a Efesios 1, del 20 al 23. Porque allí está hablando de la resurrección del cuerpo de Cristo. Cristo resucitó. Y allí habla de que Cristo le ha dado el poder de la resurrección, que es el poder de la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre los demonios, a la iglesia, su cuerpo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene un tiempo de trabajo. Ese tiempo Jesucristo lo reveló en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 32. Jesucristo dijo que 2 días iban a hacer de trabajo, de echar fuera demonios, sanar a los enfermos, de enseñar, de predicar. Jesucristo recorría ciudades y aldeas haciendo todo ello. Multitudes venían hacia Jesucristo porque Él era el enviado de Dios, el ungido de Dios, el que podía dar solución a los problemas de la vida humana. Y Jesucristo dijo en Lucas 13, del 31 al 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra, he dicho, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día termino mi obra. Jesucristo está hablando de 2 días proféticos. Hoy y mañana echo fuera demonios y sano a los enfermos, pero al tercer día termino mi obra. Se estaba refiriendo a el trabajo mismo del cuerpo que sería la iglesia. ¿Por qué? Porque más adelante 3 días según Dios la iglesia. Está hablando del trabajo de la iglesia. Son 3000 años, porque para la iglesia representa 1000 años, un día. Así que llegamos a la clave profética dada en el Nuevo Testamento de los días. El número 3 representa un número simbólico de la persona de Jesucristo en la obra de la cruz, pero también de la iglesia. Así es. Nosotros como cristianos formamos parte del cuerpo de Cristo, y si el cuerpo de Cristo estuvo 3 días, 3 días también.
2 días trabajando y un día en la gloria del Señor, que representaría el milenio. También ¿Dónde está se esa confirma clave? con Jonás, porque estuvo 3 días en la boca Sí, del es lo pez, mismo, la cuando señal fue a predicar a una nación que no era judía. Sí, hay mucha palabra que podríamos profundizar y enseñar. No tenemos el tiempo, estamos resumiendo solamente y te dejamos solamente algunos textos para que tú lo puedas revisar, orar y pedirle al Señor de que Él te alumbre. Y que te revele realmente. Que te dé revelación. Realmente porque estamos en los tiempos últimos. Estamos ya al final del tercer día. Entonces, busquemos segunda de Pedro. Estamos a punto de ser 3 del 8 al 9. Es la clave de los 1000 años. Un día son 1000 años. Un día son 1000 años. Para el pueblo de Israel, un día era un año. Día por año. Para la iglesia, un día, 1000 años. Así, 3:9. 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que estamos en el día 2. 2 representan 2000 años. Estamos en el año 2018, ya es un tiempo plus, un tiempo extra, un tiempo extraordinario, es un tiempo de gracia que estamos viviendo. El calendario de nosotros es diferente al calendario de Dios y por eso hay un margen que no coincide entre el calendario humano y el calendario de Dios. Por eso hablamos de temporadas, no de días. Jesucristo dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y creo que todo ello tiene que ver por la redondez de la tierra. Hoy, en este momento, estamos a 1 hora en México, pero ya es de noche prácticamente en Jerusalén, en el Medio Oriente. Así que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí las estaciones del año, sí las temporadas. Dios escogió primavera y otoño, otoño y primavera para sus fiestas. O es primavera o es otoño. En otra ocasión hablaremos de el gran significado de su venida en las temporadas de fiestas. Así que todo coincide. Estamos en el año 2018, estamos a un tiempo donde el Señor pronto regresará. ¿Qué representa el tercer día? Representa el milenio. Cristo viene a reinar 1000 años en el planeta Tierra. Está registrado en la Biblia. Solamente hay que creer lo que la Biblia nos enseña. Y hoy en día debemos estudiar mucho de la profecía de Apocalipsis, porque en el momento del rapto empiezan a suceder todos los acontecimientos registrados en el libro de Apocalipsis. Así que debemos enseñar, todos los que somos pastores, debemos estar hablando de profecía, sobre todo de el acontecimiento profético inmediato para la iglesia, el rapto o arrebatamiento. Ahora, si estamos ya realmente casi en la alborada del rapto, debemos cuanto antes buscar a Dios, arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón, orar como si nunca, de la forma que nunca hemos buscado a Dios, buscarlo. Si estamos orando de una manera o un tiempo, orar mucho más, buscar mucho más a Dios, la comunión con el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Dice la palabra que vamos a ser fortalecidos, porque el tiempo está cerca. Sí, por eso 2 de Pedro 2:3-8 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 3:9. O sea que el Señor prometió regresar, Él va a regresar. ¿Por qué no ha regresado? Porque ama a los pecadores. Dios no quiere que los pecadores se vayan a la condenación eterna. Así es. Dios no quiere la muerte del que muere. Así Dios es vida. Impío, pues. A esto murió Jesucristo en la cruz del Calvario. También está esperando y para esto está la iglesia. Que se arrepientan y que entre vida. La cantidad de gentiles que va a entrar.
para después cerrar ese episodio y seguir con Jerusalén. Seguiremos hablando de temas proféticos que son importantes para ir entendiendo todo lo que está sucediendo en nuestro tiempo, a nuestro alrededor. Hay ciclones, hay huracanes, hay inundaciones, ya del tiempo del fin. Hay terremotos, hay incendios, hay violencia de género, hay maldad extrema en el mundo. Jesucristo dijo, los tiempos serían parecidos a los de Noé, tiempos de violencia, o los de Sodoma y Gomorra, perversiones sexuales como hoy lo estamos viviendo. Ahí en el versículo 10 y 11 nos habla un poquito de ello. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios nos advierte a tiempo de todo lo que vendrá. Lo que vivimos hoy, tiempo presente, ya Dios lo había anunciado en tiempo pasado. Estamos viviendo el cumplimiento de la profecía de lo que se profetizó ayer. Vamos a ver pronto los acontecimientos de lo que hoy se está hablando por el Espíritu Santo. Cuando oigamos la voz del Espíritu Santo debemos abrir nuestros corazones y creer y obedecer. Dios ama a toda la humanidad. Dios no está jugando con el planeta Tierra. Dios va a hacer un cambio en la tierra. Eso dice la Biblia. Apocalipsis dice, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras tanto, todavía estamos en un proceso de salvación. Y hoy es el tiempo de la iglesia predicando la salvación por medio de la fe, creyendo en Jesucristo. Pero cuando ya la iglesia no esté, habrá otro periodo de salvación para los que no han creído por fe. Y este es el tiempo de la gran tribulación que estaremos hablando en otro programa. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Así y bueno, les esperamos en el Centro Maranata. Allí siempre estamos hablando de los acontecimientos que están sucediendo al tiempo de hoy. Allí hablamos del calendario de Dios. Allí el Espíritu Santo nos da mucha revelación de todo lo que hoy estamos viviendo. Así que gracias por acompañarnos y que las bendiciones sigan con todos ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.